Estamos estudiando acerca de egocentrismo, así que vamos a seguir con nuestro tema. Y ayer estuvimos invitados con el pastor Juan Carlos a hacer una capacitación para Sherwood con 30 pastoras, más o menos, faltaron como 15. Y me pidieron que yo compartiera la palabra, así que ayer estuvimos con las pastoras compartiendo la palabra acerca de nuestro primer ministerio, que es el Ministerio de la Reconciliación, y cómo el Señor usa a quien está dispuesto a ser usado, ¿cierto? Así que fue un bonito tiempo, y luego nos regalaron muchas galletas y calzones rotos. Esa fue la mejor parte. Bueno, hoy día vamos a seguir estudiando acerca de egocentrismo. Estoy tratando de buscar algo alegre para entrar en esto. Entonces, vamos a estudiar egocentrismo. Y la semana pasada vimos algunas cosas, pero hoy quiero partir con el Salmo 35, así que si por favor todos me acompañan allá, Salmo 35, verso 27 y 28. Una vez que lo leamos, vamos a entender por qué estamos partiendo acá. Salmo 35, verso 27 y 28. Dice así: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Muchas de otras versiones de la Biblia, en este verso 27, la palabra paz la traducen de distintas formas. Muchas la traducen como el bienestar de tu siervo, otros la traducen como la prosperidad de tu siervo. Entonces, nosotros podemos entender qué significa esa palabra. Cuando uno va al original, esa palabra significa felicidad, salud, prosperidad, plenitud. Cuando nuestras necesidades son satisfechas, tenemos paz, ¿cierto? No hay nada como estar tranquilo y dormir en paz. Entonces, el Señor ama la paz de su siervo, ¿cuánto más en nosotros que somos sus hijos? Pero muchas veces nosotros creemos que la felicidad, la salud, la prosperidad, las necesidades satisfechas, las buscamos fuera de Cristo. A veces buscamos todo esto sin Cristo. Pero nosotros que somos sus hijos, nuestra plenitud y todo lo que necesitamos está en Él. Fue provisto por Él. Entonces, muchas veces no entendemos. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos empeñado en salir adelante y hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y cuando decimos, bueno, pero si yo estoy saliendo adelante con esto, sí, pero no estás haciéndolo en Cristo. A lo mejor tú estás empujando, a lo mejor es tu plan, a lo mejor es tu forma. Entonces no estás encontrando la paz que viene junta con esa prosperidad. Hay una paz que viene junta con esa salud. Hay una paz que viene junto con todo lo demás. Y eso es lo que el Señor busca, que nosotros podamos deleitarnos en Él. Entonces, cuando nosotros tratamos de hacerlo, nosotros caemos en algo que se llama hedonismo. El hedonismo identifica el bien con el placer y goce, especialmente con el placer sensorial e inmediato. Es una tendencia a la búsqueda del placer y bienestar en todos los ámbitos de la vida. Díganme ustedes si esta definición que yo leí recién, esta definición que dice que esa palabra paz significa felicidad, salud, prosperidad, plenitud, no es algo bueno. Es algo bueno. Pero lo podemos buscar de manera egoísta, sin el Señor. Lo podemos buscar de manera egoísta sin Cristo. Podemos ir detrás de los placeres,
detrás de satisfacernos continuamente a nosotros sin el Señor. Sin que Él sea dirigiendo nuestros pasos, sin que sea su plan, sin que sea su bendición. Porque Jacob, por ejemplo, Jacob dice que él peleó con un ángel. ¿Por qué? Porque él no quería ser bendecido por su trabajo solamente. Porque creo que todos nosotros somos lo suficientemente talentosos para poder tener buenas ideas y hacer quizás proyectos y trabajos y todo. Pero a Jacob no le bastaba eso. Jacob peleó con un ángel, dice la Escritura, hasta que el ángel lo bendijo. Y peleó de tal modo que le dejó la cadera con una cojera. Porque dice que el ángel tocó la cadera, tocó el hueso de la cadera. Pero a él no le importó. Porque no estaba haciendo, él ni siquiera todavía tenía nada, sino que él lo que hizo fue, de todo lo que tú me prosperares, yo daré el 10%. Ese fue el ¿cómo podríamos decirlo? Compromiso, el voto, gracias, de Jacob con Dios. Y no lo soltó. ¿Cuánto más nosotros que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales? ¿Cuánto más nosotros que ya tenemos estas palabras bien dichas sobre nosotros, que eso es bendición, ¿cierto? Bien dichas sobre nosotros en nuestras vidas. Oye, la bonita no te había visto. Entonces, no es solamente buscar el placer sensorial inmediato. Eso no trae paz. Eso no trae felicidad. Usted me va a decir, pero el sexo es grato. Sí, pero paz hay dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. Puede ser grato, pero no trae paz. Entonces las cosas gratas no significa que porque es grato es bueno. ¿Dónde estamos buscando entonces? ¿Estamos buscando solamente satisfacer rápidamente lo que yo deseo? ¿O estoy peleando con mi carne para caminar en lo que Dios ha dicho? Suena, ¿cierto? Suena adentro. Porque aquí podemos filosofar mucho, ¿cierto? Podemos filosofar. Porque ¿está mal que busquemos prosperidad? ¿Está mal que busquemos paz? ¿Está mal que busquemos salud? ¿Está mal todo eso? No. Pero no está el paquete completo cuando es sin Cristo. ¿Qué significa eso? Sin Cristo, cuando lo estás haciendo por tus propias fuerzas. Ahora, ¿significa que no nos debemos esforzar? Por supuesto que nos esforzamos, pero en su poder, en sus planes, de su forma, no con la nuestra. Porque finalmente todo eso, la Biblia lo llama paja y hojarasca. Para ti a lo mejor es un logro, para Dios es paja y hojarasca. Y cuando las obras nuestras son probadas, se queman. No resisten. No resisten la tormenta, porque no está cimentado en la roca. No resisten. Unos van a recibir el mismo viento, la misma lluvia, lo mismo todo, y el otro también, pero uno resiste y el otro no. Porque no es Cristo, la roca, donde está tu sustento, donde estás afirmado, quien te da la fuerza. Entonces, hay otra versión de este mismo verso que dice que el Señor busca el bien de quien le sirve. Y busca el bienestar, pero busca el bien de quien le sirve. Es interesante, porque si no
si no hacemos la división correctamente, caemos en lo otro. Y es muy fácil seguir la carne. Además es satisfactorio momentáneamente. ¿O no es satisfactorio cuando se come un chocolate? ¿Y no es más satisfactorio cuando se come la barra entera de chocolate? Pero después, ¿qué viene? Culpabilidad. ¿Por qué me comí la barra de chocolate, cierto? Yo comí turrón. Ahí está la consecuencia. Entonces, para que yo no me dé tanta consecuencia, el pastor Juan Carlos está comiendo todo mi turrón. Me está ayudando a que no me dé alergia. Entonces, miren lo que dice acá. Lucas. Vamos a Lucas 8. No es un tema fácil de tratar, ¿ok? Porque todos nosotros tratamos con ciertas cosas. Lucas 8:14. ¿Dónde estamos? En la explicación de la parábola del sembrador. Y miren lo que dice Lucas 8:14. Dice, la que cayó entre espinos, ¿cayó qué? La semilla. Entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Interesante. Aquí vemos hedonismo. O sea, no eres capaz de dar fruto porque, leamos bien, dice, son ahogados. Son ahogados. ¿Qué es lo que es ahogado? El brote de la semilla. Es ahogada por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. O sea, dice, algunos llevan fruto, este no lleva ningún fruto. Nada. Ninguna cosa. Y no es problema del sembrador. Es problema del terreno donde cayó. El terreno es nuestro corazón. Por eso que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Qué quiere hablar con eso? A veces cuando se refiere en la escritura a corazón, a veces se refiere al espíritu. Nuestro espíritu es nacido de nuevo, está limpio. No es eso entonces. A veces cuando la escritura habla de corazón, cardia, del corazón, ¿cierto? Y a veces la escritura cuando habla de corazón, habla de la mezcla entre el espíritu y el alma. Y cuando estamos en el alma, también hay una mezcla entre lo renovado y lo no renovado. Entonces, ¿qué debemos guardar? Nuestra alma. Eso es lo que guardamos. No el cardia, ¿cierto? No el espíritu, porque ya fue nacido de nuevo, sellado, listo. Es nuestra alma. Sobre toda cosa guardada, guarda tu alma. ¿La guardamos de qué? De tratar de conseguir las cosas por nuestro propio esfuerzo y no poner nuestra confianza en el Señor para tratar de obtener un placer rápidamente. 3, 6, 12, 24 cuotas sin pie. Ese es un ejemplo. Lo tengo que tener ya. No están malos mis zapatos, pero no están a la moda. 3, 6, 12, los tengo que tener ya. Mi blusa no está a la moda. Tengo que tenerlo ya. Ese auto, el mío, no está malo, pero tengo que cambiarlo. ¿Por qué? Porque no es el último. Entonces, no importa cuánto me endeude, lo tengo que tener ya. Estoy buscando satisfacción. A veces sucede es que yo quiero ir a comer afuera, pero no tengo la plata, no tengo ganas de cocinar, entonces no importa, paguemos en cuota. Porque lo quiero tener ya. Pero es que ¿por qué tengo que esperar hasta el matrimonio para poder tener sexo? Mejor me acuesto al tiro y lo tengo ya. Y lo disfruto. Porque ¿cómo sé que después no me gusta? Porque esa es la excusa, ¿cierto?
¿Cómo sé que me voy a llevar bien en ese ámbito? Tengo que probar antes, pues. ¿Con velo o sin velo? Va a ir de blanco, con las medias bien negras abajo. Disculpen que sea tan sincera. Pero, ¿vamos a buscar la satisfacción que Dios da o la que el mundo da? Porque queremos buscar lo que el mundo da, pero queremos los resultados de Dios. Entonces, nos va mal en este viaje por la vida. Porque prima lo quiero ya. Prima la carne, la parte del alma no renovada, junto con los deseos del cuerpo, muchas veces. Porque si nosotros esto lo podemos identificar claramente con lujuria, un deseo fuerte, que no solamente es sexual. La lujuria de los ojos, la vanagloria de la vida, el engaño de las riquezas. Estas tres cosas están ahí. Entonces, no estoy diciendo que llame ya sea satánico, ¿ya? Estoy diciendo que cuando tú tomas una decisión, ¿cómo tomas esa decisión? Por ejemplo, ahora es Navidad. Es Navidad, la tierra se alegra, ¿cierto? Y la gente corre al mall. Y a veces ni siquiera se preguntan. Yo he visto niños que dicen, me regalaron esto. Porque ya están copados de cosas. Juegan con la caja de cartón donde venía la tele. Porque no les interesa lo demás. Entonces, tú te desvives por ir y compras a cuotas y todo. ¿Te has preguntado si realmente tu hijo lo necesita? ¿Te has preguntado realmente si es importante que tenga eso? ¿Qué le estamos enseñando a ellos? La otra vez había una persona que tenía a su hijo y se cayó. Entonces vino alguien y le dio un dulce y le dijo, toma, cómete el dulce. Y el niño se lo empezó a comer y se calmó. Y yo le dije, ¿le estaba enseñando a satisfacer, a calmar su dolor con comida? Y pasé así. A que no me llegara el... Porque ustedes ven las series, ustedes ven las películas. ¿Qué hacen cuando tienen pena? Los gringos, ¿qué hacen? Abren la nevera, el refri para nosotros, y sacan 1 kilo de helado y una cuchara, y están con los pañuelos y tomando helado. 1 kilo. ¿No estamos aprendiendo entonces eso? O si el niño llora, ¿tienen que darle un regalo, un premio? ¿No le estás enseñando eso al niño? Con Navidad también le estás enseñando equivocadamente si tú como padre haces las cosas equivocadas. Entonces estamos en lo mismo. No buscando lo de Dios, sino buscando lo que se pierde, lo que no es eterno. Segunda de Timoteo 3:4. Bueno, empieza en el 2, empieza en el 1. Segunda de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Esto lo leímos en los otros días, pero ahora vamos a seguir. Traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Es lo mismo. Hedonismo. Amadores de los deleites, más que los de Dios. Tito,
Tito, se me perdió Tito. Tito 3:3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Así éramos antes. Pero nuestra nueva naturaleza dice otra cosa. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. O sea, no nos pertenece. Tenemos entonces la facultad dada por Dios para vencer todo eso. Porque ya no está en nosotros. Antes, dice, hay otra escritura que dice, antes éramos llevados. Hoy no. Hoy tomamos decisiones. Porque nuestra naturaleza cambió. Hoy puedes tomar la decisión y no soportar en tus fuerzas, sino que con las que el Señor nos da. Por eso es tan importante, y en esto el Señor ha estado tratando y enseñándome acerca de esto todo este tiempo. Cuando tienes que tomar la decisión de tratar tus emociones, tratar tus deseos, tratar todo eso a través de la palabra de Dios. Y darle el lugar que Dios le ha dado a su palabra en tu vida. Dar el primer lugar. Si Dios ha dicho, eso es lo que yo hago, punto. Y sí, vas a tener deseos. Y si no quiere tener más deseos, muérase. Porque los va a tener hasta que se vaya con el Señor. Porque va a tener carne. Esto es lo que te permite estar aquí en la tierra. Pero tienes que tomar la decisión de tratar con eso. De una vez por todas. No puede ser que año tras año, tras año, tras año. Es que me cuesta. Pero el Señor dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿cuándo me voy a tomar del todo lo puedo? Y voy a dejar el que me cuesta. Hay otra versión que dice ahí, aborrecibles y odiándose unos a otros. Porque esa es una característica del egocentrismo. Está tan centrado en sí que odia a cualquiera que no esté de acuerdo con él. No es lo mismo que tú sientas una molestia, pero otra cosa es odio. Y eso se arraiga en el corazón y da fruto. Miren lo que dice acá otra escritura. Déjenme buscarla. Ya empezó a bajar la temperatura, ¿se dieron cuenta? Podíamos cambiarnos los sábados a esta hora. Dice sí. Primera de Timoteo 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. De repente no te preguntas, ¿para qué nos desvivimos por tanto? Tantas cosas que en realidad no tienen importancia. Porque déjeme decirle, ni la muela postiza que usted se puso, el implante se lo va a llevar. No se va a llevar nada terrenal. Cuando lo veamos allá, nos vamos a dar cuenta que las paletas no eran suyas. Para que se rían un poco. Pero nada podremos sacar del mundo. Mi mamá el otro día dijo, bueno, si yo me muero, quiero que me entierren con una mortaja. Entonces nosotros le dijimos, pero mamá, dijo, ¿para qué me van a poner ropa? Regálenla, que alguien la use. Una mortaja que te envuelven en una sábana solamente. Y nosotros dijimos, ¿ese es tu deseo? Sí, dijo, ese es mi deseo. Ok, vamos a tener que hacerlo. Pero
A veces las personas ponen a su difunto en el ataúd y lo ponen bonito con sus joyitas, con sus cositas, con todo, su mejor ropa, sus mejores zapatos. ¿Para qué? Perdóneme, pero todo eso se va a podrir. Las joyas van a quedar quizás. Porque donde va no se lo puede llevar. Quizás es para nosotros una satisfacción verlo así, antes de no verlo más. Pero más allá de eso, como dijo Salomón, ¿qué dijo Salomón? Que todo bajo el sol era vanidad. Vanidad, ¿cierto? Miren ahora lo que habla Pablo. Vamos a Filipenses 3, verso 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pastor Juan Carlos, ¿me pasa el vasito de agua que dejé ahí, por favor? Gracias. Muchas gracias. Dice, y 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para que se manifieste en el fondo, en lo exterior, lo que ya ha sido hecho en el interior. Todo es basura, todo es vanidad, botemos estos árboles, ¿cierto? No se trata de eso, pero se trata de que nos enfoquemos en las cosas que son realmente importantes y no le demos tanta importancia a las que no lo tienen. ¿Estás vivo? ¿Respiras? Respire. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Todo lo que respira, alabe al Señor. ¿Es suficiente eso? ¿Tienes una cama donde dormir? Dale gracias al Señor. ¿Respiras cada día? Dale gracias al Señor. ¿Tienes a tu familia contigo? Dale gracias al Señor. El otro día conversaba con alguien y le decía, ¿no se han dado cuenta que han sido 2 años de pandemia y todavía nos vemos las caras? ¿Cómo no darle gracias al Señor que nuestras familias están aún completas? Cuando ha habido tanta gente con pérdidas alrededor nuestro. ¿Se acuerdan cuando el Señor nos dijo que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará? Amén. Entonces a veces no nos damos cuenta y dice, y a veces lo que tenemos que tomar por basura muchas veces es nuestros pensamientos, nuestras fortalezas hechas por intelectualidades que se levantan y se creen mejor que Dios para darle explicaciones a las cosas. Podemos filosofar todo lo que queramos, pero la última palabra es esta. Podemos tener todas las opiniones que queramos, pero esto prevalece. Nadie ha conquistado totalmente su ego. Así que estamos todos en el mismo canasto. Todos estamos tratando con algo. Todos nosotros. Se analizaron en estos días que yo les había dicho, fíjese y vea cómo su egocentrismo actúa, cómo usted se justifica a sí mismo muchas veces. ¿Hizo la tarea o se lo olvidó? ¿Cuántas veces nos creemos el cuento porque alguien nos soba la espalda, porque alguien nos dice palabras bonitas y tenemos un más alto concepto de nosotros mismos, un concepto que el Señor no nos ha dado?
¿Y cuántas veces menospreciamos lo que Dios ha dicho de nosotros por tener un bajo concepto de nosotros mismos? Es lo mismo, egocentrismo, orgullo. Es no considerar lo que Dios ha dicho de acuerdo a quién lo dijo y ponerlo en el primer lugar en mi vida. Es solo justificar lo injustificable. Y como dijo el pastor Juan Carlos hace unos domingos atrás, no hay grises. No hay grises. Yo voy a decir lo que él no se atrevió a decir, o es blanco o negro. ¿Qué dice la Escritura? Romanos 12:21. Romanos 12:21. Voy a tratar de hacerlo más ameno ahora para que no duela tanto, ¿ya? Romanos 12:21. Porque a mí me dolió cuando yo estaba estudiando todo esto. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Auch! ¡Auch! Hechos 20:35. Hechos 20:35. Mi Dios. 35. La última parte. Más bienaventurado es dar que recibir. Ouch. Otra vez. ¿Cierto? O como dice la Escritura, pon la otra mejilla. Moisés dice que era el hombre más humilde en toda la tierra. ¿Cómo habrá sido de humilde que el Señor lo tuvo que obligar a que escribiera eso? No es esa falsa humildad de esas personas que cantan espectaculares y tú le dices, canta, y dice, no, es que me sale más o menos nomás. Y tú le dices, ya, pero canta, y después canta y canta espectacular. Y después dice, y tú le dices, pero fantástico. Y dice con falsa humildad, así como, es lo que hay nomás. Eso es una falsa humildad. ¿Cierto? Si sabe que canta bien, ¿qué tanta cosa? Le gusta hacerse de rogar y eso es todo. Entonces, ¿pero para qué? ¿Para qué se hace de rogar? Por su ego. Es una falsa humildad. No, Moisés era humilde de verdad. Moisés tuvo que aguantar a los Coré y sus amigos. Moisés decía para allá, Coré decía para allá. Moisés, el Señor le daba instrucción una cosa, él se levantaba y decía otra cosa. Y cuestionaba todo lo que hacía Moisés. Y como los Coré nunca están solos, empieza a tratar de tomar gente a su favor. Entonces después era Coré y su grupo. En contra de todo lo que hacía Moisés. ¿Y qué hacía el Señor? Oraba por Coré. El Señor Moisés oraba por Coré, oraba por Coré, oraba por Coré. Todo el mundo lo estaba cuestionando porque habían ido los 2 espías y solo 2 dieron un buen reporte y 10 estuvieron hablando en contra. Y el Señor dijo, déjalo, tú y los 2 pasan para el otro lado y todos se mueren. ¿Y qué hizo Moisés? No, Señor, oraba por ellos, oraba por ellos, oraba por ellos. Pero lo más terrible es cuando es uno de tus pares. Cuando se levantó a Aarón con Miriam, su hermana. Y lo empezaron a cuestionar por la mujer que él tenía. ¿Saben por qué no le gustaba la mujer que él tenía? Porque era negra. Choquita. No se puede decir ahora eso, por lo siento, se me olvidó. Era morenita. Entonces a ellos no les gustaba y lo empezaron a cuestionar. Números. ¿Se me perdió? Ah, no, esto era número. Claudia Flores, por Dios, se te perdió números. Números 12. Verso 1. María y Aarón hablaron, criticaron. Esa es la palabra que usa ahí textualmente en el hebreo. Criticaron contra Moisés, criticaron a Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado para él, porque él había tomado mujer cusita. Y esto es lo que ellos dijeron, porque así funciona. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó
Jehová. Gracias, Señor, porque estamos bajo la gracia. Porque creo que todos hemos hecho esto alguna vez. Dice, no solamente por Moisés, tienen que entender que en ese tiempo Dios no hablaba por cualquier persona. Pero sí había hablado a través de Miriam y sí había hablado a través de Aarón. Entonces el cuestionamiento era, bueno, ¿y por qué tiene que ser Moisés el líder? ¿El Señor no nos ha usado a nosotros también? Entonces, verso 3, y aquel varón Moisés era muy manso, no era menso, porque a veces piensan que la gente humilde es mensa. Entonces, verso 13, miren el corazón de Moisés, clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Te ruego que la sanes. Te ruego que la sanes. No era Coré, eran sus hermanos, era su familia. Era Miriam, que había estado con su madre cuando Moisés fue dejado en el río Nilo, en una canasta que había sido barnizada en brea y para que pudiese flotar. Era Miriam, que vio cuando la hija del faraón tomó esa canasta y tomó ese bebé. Era Miriam, la que fue a avisar a su mamá que su hermanito se había salvado. Era Miriam, la que le avisó a su mamá que la hija del faraón necesitaba a alguien que amamantara a ese niño. Y fue amamantado por su madre. Era Miriam, la que vio cómo Moisés creció. A Aarón, su hermano, que sabía toda la historia. A Aarón, que fue puesto como la voz de Moisés. Que Moisés no iba solo, sino que iba siempre con su hermano. Todo por cuando a alguien le empiezan a decir, tú eres mejor. ¿Por qué no estás tú en ese cargo? Pero si el Señor también habla sobre ti. Pensamientos. ¿Por qué tiene que usar solamente esa persona? ¿Por qué no yo? Y lo empieza a anidar en el corazón. Porque así dice la Escritura que pasa. Esos pensamientos se empiezan a anidar hasta que de repente ¡pum!, salen. Porque de lo que hay en el corazón sale por la boca. Pero aquí mi ejemplo es Moisés. ¡Qué hombre tan manso! Hay otro que era manso, que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Nuestro Señor Jesús. Y Él puso su naturaleza en nosotros. Podemos hacerlo. Podemos orar por nuestros enemigos. Podemos ir de rodilla a orar por nuestros enemigos. El amor no se goza en la injusticia. El amor se goza en la justicia. Pueden haber hecho mal durante muchos años, pero tú oras, perdonas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque sigues el ejemplo del que vive en ti. Eso es lo que el Espíritu Santo te susurra adentro. Perdona, perdona, perdona. María fue restaurada. Dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Porque era algo que sucedía entre ellos, eran como costumbres. Será echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot
acamparon en el desierto de Parán. Todos estuvieron detenidos y no pudieron avanzar por esto que sucedió. Todos estuvieron detenidos hasta que María sanó. Ahora, yo tengo una pregunta que se la voy a hacer al Señor cuando llegue allá. ¿Por qué a Aarón no le dio lepra? Ahora, yo tengo mis propias conjeturas al respecto. Creo que era porque ya había sido ungido sacerdote. Y no se podía ensuciar esa investidura con lepra. Esa es mi conclusión. Cierre de paréntesis, ¿ok? Pero era tan culpable como María. No es que era contra las mujeres y los hombres no. O sea, eso no funciona así. Pero finalmente María fue sana. Fue sana porque oró a quien ella cuestionó. Wow. Entonces tenemos a un Moisés que no sucumbió al egocentrismo. Un Moisés que fue manso y humilde para darse cuenta que todos tenemos flaquezas y que todos podemos caer. Y a pesar de que él constantemente lidiaba con los Coré y con los amigos de Coré, y después le tocó lidiar con su propia familia, finalmente fue escrito de él que era el hombre más manso que pisaba la tierra. El egocentrismo no te deja ser humilde, porque te centra en ti. La única forma de tener este tipo de humildad es descansar total y absolutamente en el Señor. Así que yo no lo juzgo si a usted de repente le pasa algo y le da rabia y después cede. Porque tiene carnecita. La carnecita duele. Pero sigamos el ejemplo del Señor. Cuando Él estaba en la cruz y ya estaba a punto de partir, dijo: Señor, no les consideres este pecado. Lo otro que viene es muy largo para poder explicarlo en tan pocos minutos que quedan. Pero quiero decirles esto: el Señor no es una lámpara de Aladino que tú la frotas 3 veces para cumplir tus deseos. Lo que está escrito que Él te va a dar es lo que está de acuerdo a su plan. Y para cumplir su plan. Entonces no es porque digas 3 versos, el Señor va a cumplir lo que dijo, si no está dentro de su plan. Porque a lo mejor eres tú forzando algo que no está dentro del plan de Dios para ti. No es porque tú te vayas a un instituto bíblico y te den un cartón de pastor que eres pastor. Porque ahora en los institutos bíblicos tú puedes ir y te dicen, puedes salir con el cartón de pastor, con el cartón de evangelista, pero no es así. Es el Espíritu Santo el que unge. Es el Señor que aparta. Es el Señor el que apunta, dice, a dedo. Así como Dios Padre pone todas las partes en el cuerpo de acuerdo a como Él quiere. El Señor Jesús es el que tiene que ver con los llamados. Y apunta a dedo. No por mucho que vayas al McDonald's vas a hacer hamburguesa. Entonces, tenemos que prepararnos, sí. ¿Qué dice la Escritura? Dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, sino que pensemos con cordura de acuerdo a cómo Dios piensa de nosotros. ¿Qué es lo que quiere decir ese verso? Ubícate. Eso quiere decir, ubícate. Y se los quiero decir con toda honestidad. Porque cuando Satanás quiere sacarte del lugar donde tú tienes que estar, va a venir y te va a lisonjear.
te va a empezar a decir, ay, eres estupendo, nadie te considera, ven a trabajar conmigo. Y no sé por qué estoy diciendo esto ahora. A lo mejor a alguien le están lisonjeando el oído, le están endulzando el oído. Ten el concepto correcto de ti. Obedece lo que el Señor te ha dicho. No trates de pasar a otro lugar que no corresponde, a lo mejor aún, porque a lo mejor no es que no sea para ti, a lo mejor no es aún. Y deja que el Señor... ¿Se dan cuenta la tremendo respaldo de Dios hacia Moisés? Dijo, ustedes dos, vengan acá, vengan a conversar conmigo. ¿Ustedes son los que están cuestionando a Moisés? Espérense un poquito, yo les voy a explicar cómo funciona el asunto. Moisés podría haber dicho, se acabaron los problemas. Señor, ahora sigue con Coré. Ya que estamos haciendo esto, limpiemos todo, ¿cierto? Pero no funciona así. Entonces, Dios no es la lámpara de Aladino. La fe no es, el Evangelio no es la lámpara de Aladino que fue dada para cumplir tus deseos. No, la fe, el Evangelio es para que hagamos la voluntad de Dios sobre esta tierra. Y no para satisfacerte de la manera que el mundo lo hace. Porque nuestra mayor satisfacción es hacer la voluntad de aquel que nos envió. ¿No hay satisfacción en eso para ustedes? Nuestra mayor satisfacción es hacer la voluntad de aquel que nos envió. Amén. Por eso todo lo demás viene por añadidura. Así funciona el reino, amados y amadas. No funciona como a nosotros nos gustaría, ni funciona como el mundo. Oremos. Padre, gracias. Estamos de prequisisto que societo presesisto este tombro sesiute. Se prequisisto que mo cosechete te prequisisto co. Este pray te prequisisto que se presto shito. Déjenme tomar este tiempo. Por siempre que esto te creo este prequisisto como naso shito creo que susto co. Soprese stekshuk tuk tuk tora prakasisto ku stekshuk tuk tuk. Este pray makto sore pra sí. Hay personas que prefieren morir antes que admitir que están equivocados. Hay personas que su orgullo es tan alto que no admitirían su error y prefieren ir a la tumba errados que vivir soportando las miradas. Pero el llamado de Dios es el mismo siempre. Pon atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mis razones. Porque lo que veo es esto, es una fuente en la cual brota agua. Y esa agua es vida, es salud. Esa agua es vida y es salud. Y el Señor dice, aún hay tiempo. Aún hay tiempo para ir a esas aguas. Lo único que debes dejar atrás es tu orgullo. Y puedes ir y tomar de esa fuente que siempre ha estado disponible, que siempre ha estado disponible, que siempre ha estado disponible y que va a seguir disponible. Sí, Señor. Amén. Pues de para aquí sus se prese esto con se prese esto.
Precisa para que se esto, para que se esto, cosas de Cristo. Preciso, preciso, jeito, casa, estou jeito, preciso, eu. Preciso, jeito, preciso, sentarse en el sillón de los que juzgan es muy fácil. Ponerte de rodillas a orar por alguien es lo difícil. Cuando tu carne o tu mente te dicen lo contrario. Pero tenemos que orar por los débiles. Esa es la asignación que tenemos. Orar por los débiles. Orar por aquellos que no ven lo que vemos. Orar por aquellos que no entienden lo que entendemos. Como en este caso María y Aarón. No entendían y no veían lo que Moisés veía. Hay que orar por ellos. Y sí, en esos casos debemos orar misericordia. Y Padre, yo hablo y oro misericordia en el nombre de Jesús. Misericordia que se extienda hacia ellos. Misericordia que los alcance. Misericordia para lo que viene. Misericordia para ellos. Misericordia para sus vidas. Misericordia para sus hijos. Misericordia para sus bienes. Misericordia para ellos y ellas. Padre, gracias. Porque no somos mejores. No se trata de eso. Sencillamente, quizás hemos entendido un poquito más. Eso es todo. Eso es todo. Porque tú nos amaste. Nos amaste. Nos amaste. Y nos sigues amando. Y nos sigues amando. Y veo esa fuente que brota. Y que salta. Y que brota. Y que salta. Y hay vida allí. Hay salud allí. Hay prosperidad allí. Y esa fuente está dentro de ti. No la tapes. No le pongas un tapón con tus opiniones, con tus pensamientos, con tus fortalezas. No le pongas un tapón. Deja que salte. Deja que inunde todo tu ser. Deja que lleve vida a cada lugar, a cada célula. Deja que lleve vida a cada rincón de tu casa. Donde hay muerte, deja que lleve vida. Donde hay veo carne muerta y gusanos, deja que lleve vida. Deja que restaure. Deja que sane. En el nombre de Jesús. La fuente de vida eterna es Él. Sigue siendo Él. Y ningún hombre ni ninguna mujer toman ese lugar. Es solo Él. Es solo Él. Es solo Él.